Muy bien, pues siendo hoy lunes 15, ¿verdad? Lunes 15 del mes de noviembre del 2021, continuamos con nuestro ciclo dedicado a la virtud de la templanza. Como lo prometí en la sesión pasada, tenemos necesidad de profundizar muchísimo en esta virtud que, como lo repito, ya lo he dicho e insisto fuertemente en esto, es la más perdida, la más abandonada, la más desconocida en el planeta entero al día de hoy, y particularmente entre la juventud, la niñez y la no tan juventud mexicanas, desde luego incluyendo a esa nefasta clase social, por así llamarlo, que se llama la chairiza, en donde definitivamente ni la virtud se ha atrevido a incursionar porque parece que están blindados mental y emocionalmente contra el concepto de virtud. Así que con una clara visión de que es un artículo de primerísima necesidad que brilla en nuestro querido México por su ausencia, vamos a platicar nuevamente sobre la templanza, pero profundizando en ella. Y hay una virtud auxiliar de la templanza, que es probablemente de todas las virtudes auxiliares de la templanza, probablemente la más desconocida, la menos practicada, la que incluso conceptualmente cuesta trabajo asimilarla, sobre todo cuando se escucha por primera vez. En muchos auditorios donde yo he estado, desde altos gerentes, directores incluso, cuando empiezo la sesión, les pido, a ver, escriban por favor el tema de hoy. Y el tema de hoy es asertividad. Y todo el mundo, bueno, cuando menos el 60 o el 70%, escriben asertividad con C, lo cual es una flagrante falta de ortografía. Porque, bueno, aquí alguien humildemente levanta la mano. Asertividad no se escribe con C, se escribe con S, porque asertividad no tiene nada que ver con ser acertado. Ser acertado se escribe con C, ¿sí? Pero ser asertivo se escribe con S. Y como acabamos de ver en vivo y a todo color, pues el no conocer cómo se escribe una palabra nos lleva incluso a no saber qué significa. Entonces, ser asertivo no significa ser acertado. Porque aun cuando no estés en lo cierto, aun cuando estés en un error de diferentes tipos, error de falta de datos, error de falta de conocimientos, error de juicio, puedes ser asertivo con todo y que seas desacertado. Entonces, para empezar, escriban todos correctamente la palabra asertividad con S. Y escriban, por favor, el término latino del cual se deriva. La palabra asertividad se deriva del latín asertum. A-S-E-T-U-M. Terminación con M. Asertum con S. ¿Qué significa en latín asertum? Asertum en latín significa afirmación. Afirmación. De hecho, por ejemplo, algunas palabras derivadas de esto, asertum, tenemos la palabra disertación, que aunque no tiene nada que ver con ser asertivo, porque puedes hacer una gran disertación y no ser asertivo, disertación también viene de esta raíz, asertum. Y una persona que hace una disertación está haciendo diversas afirmaciones o negaciones. Ajá. Entonces, la palabra asertividad, en resumen, viene del latín asertum, que significa pues afirmación. Entonces, ¿cómo podríamos de manera muy reducida, muy sintética, muy simple, decir que es una persona asertiva? Ah, pues es una persona afirmativa.
autoafirmativa. Claro, aplican restricciones, porque aplica a la actitud que se tiene frente al otro. Y al otro se le permite afirmarse frente a mí, pero yo me afirmo ante él. Voy a poner algunos ejemplos de cosas que están sucediendo ahorita en el planeta Tierra, en México, en diferentes partes, y probablemente después, a lo largo de la sesión de preguntas, algunos de ustedes puedan preguntarme si tal o cual actitud es o no asertiva. Por ejemplo, hay un grupo de sacerdotes mexicanos que encabeza el señor abad de la Basílica, una persona muy inteligente, un teólogo profesional, es una persona muy culta, de una manera muy asertiva, le escribe al Papa Francisco una larga carta donde le explica por qué no puede obedecerlo en 3 cosas. Yo lo consulté con mis maestros de teología, sobre todo con el más importante, que es mi hermano Salvador, quien es mi maestro de teología desde que éramos chavos los dos, aunque él es un poco menor que yo. Y el contenido de la carta es impecable. De hecho, se las pienso compartir. Después de haber analizado asertivamente si es o no prudente que el grupo la conozca. En esta carta, este señor y una larga cauda de sacerdotes, obispos, seglares y otras personas pensantes le dicen al Papa que no pueden obedecerlo en 3 ámbitos. En el ámbito en donde el Papa se porta de manera permisiva con las personas casadas por la iglesia y después arrejuntadas con alguien, y le dicen al Papa, aunque tú les des permiso de comulgar, nosotros no les damos la comunión. No se lo dicen de modo agresivo y tampoco se someten. No niegan respeto al Papa, como algunos que hasta lo quieren matar. Sí, hay grupos de falsos católicos que dicen a este Papa hay que fusilarlo, hay que ejecutarlo porque anda diciendo muchas herejías. No, este grupo de modo muy asertivo le dice, no te podemos obedecer en esto porque va contra la doctrina de 2000 años. ¿Sí? Para poder comulgar se necesita estar en gracia. Y la persona que vive en adulterio, pues no está en gracia y por lo tanto no tiene derecho a comulgar, ni siquiera en casos muy especiales como contempla la carta papal llamada Amoris Laetitia. Le dicen, tampoco te podemos obedecer en eso que tú dices, que a los homosexuales hay que reconocerles su derecho a formar sociedades civiles, porque tú estás convalidando algo que intrínsecamente es perverso. La homosexualidad no puede recibir apoyo eclesiástico, obviamente, pero tampoco civil, porque se está llevando al terreno de la legitimidad algo que de suyo es intrínsecamente ilegítimo. Así que nosotros le vamos a negar la Sagrada Comunión a las parejas homosexuales que tengan vida sexual. Y tercero, con mucho respeto te vamos a decir que haces mal, querido Papa Francisco, el no hincarte frecuente y constantemente ante el sagrado, la hostia consagrada, el Santísimo Sacramento. Siempre pasas junto a él, no te arrodillas, no haces reverencias, y el culto que requiere nuestro Señor es de una reverencia incondicional. Así que nosotros estamos en desacuerdo que tú no te hinques. Y hacen mención a una gran santa, Santa Catarina de Siena, que viajó de su tierra, que en Italia, y fue hasta Aviñón, Francia, como pudo, en carreta, caballo, en burro, en mula, siendo ella una mujer bellísima de la corte donde ella había nacido, para regañar al papa de la época, que se estaba dando la gran vida en una ciudad francesa llamada Aviñón. Y fue tan vigorosa su intervención que el papa le dijo, mais oui, mademoiselle,
¿sí? Yo te obey, yo te obedezco, y regresó el Papa de la época a Roma, desde donde siguió una vida virtuosa y siendo un digno ejemplo para toda la cristiandad de aquella época. Entonces, este ejemplo que está vigente, de hecho la carta está solicitando adherentes, yo ya le di mi adhesión después de meditarlo y de ponerlo en oración y de consultarlo con mis asesores, porque dos cabezas siempre piensan más que una. Es un magnífico ejemplo de cómo ante la autoridad, por pesada que sea, por fuerte, por grandiosa que sea la autoridad de alguien, vale la pena ser autoafirmativo, asertivo. Con mayor razón ante el marido, queridas señoras, con mayor razón ante la esposa, chamacos, como dice por ahí el tenebroso, ¿no? Entonces, la asertividad resuelve de golpe infinidad de problemas. Hace rato en público Oliva me preguntaba que qué tan malo es no llorar. Bueno, pues le expliqué que es tan malo no llorar, teniendo necesidad de hacerlo, pues que se puede morir de un infarto muchísimos años antes de lo que le tocaba. Todos nos vamos a morir, pero ¿por qué no vivir 30, 40 o 50 años más de modo saludable, digno y haciendo el bien? Porque para eso nos trajo el Señor al planeta, para ser benevolentes y para amarnos Él. Entonces, la persona que sabe llorar en el momento que tiene ganas de llorar y que no se tapa, que no se oculta, que no se aguanta, simplemente llora porque tiene derecho a llorar, se está autoafirmando ante el otro. Y si el otro lo regaña, lo critica, le dice marica, vieja, o lo descalifica por el acto de llorar, pues no se inhibe. Cosa muy distinta a cuando la persona, por miedo al que dirán, ha introyectado a lo largo de su vida el mandato sé fuerte, y ese mandato sé fuerte, que no tiene nada que ver con la virtud de la fortaleza, probablemente antes de tiempo lo lleve a la tumba. Así que reír, llorar, gritar, correr, reírse, hacer exclamaciones, dar muestras del afecto que uno siente, incluso del rechazo que uno siente, son actos de asertividad, siempre y cuando se respete la dignidad del otro y también se le permita, de modo explícito o implícito, que él también se autoafirme ante nosotros sin perder nuestro respeto. La definición de asertividad. Vamos a ver. La asertividad es la virtud que nos da la capacidad de defender los propios derechos, necesidades y emociones sin violar los derechos, necesidades y emociones de los demás bajo ninguna circunstancia. Es una definición más breve, el justo medio entre la agresividad y la sumisión o la timidez. El asertivo no es agresivo, pero tampoco es tímido. El asertivo no es guerrero, no es aguerrido, pero tampoco es sumiso, tampoco agacha la cabeza y tampoco aplasta al adversario. Le reconoce al adversario, sea que sea, el derecho de réplica y el derecho de autoafirmación. Qué valiosísima es esta virtud. Porque cuando finalmente logramos que nos califiquen así, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra pareja, quienes nos rodean, pues fulano de tal es una persona, no es agresivo, pero tampoco es tímido ni sumiso. Pues, ¿qué será? Pues es asertivo, autoafirmativo. Tiene enormes ventajas esta formidable virtud. Vamos a irlas explicando a lo largo de la sesión. También el asertivo ni confronta ni se escapa. O sea, ni se lanza contra ni sale huyendo, que serían sinónimos de agresividad
y sumisión o timidez. No, no confronta de modo agresivo, de modo enojado, de modo hostil, ¿sí? Pero tampoco se escapa de la situación, la enfrenta. Pero ojo, no es lo mismo enfrentar una situación asertivamente que confrontar, ¿sí? La confrontación ya implica una actitud beligerante, ¿sí? Una actitud que puede llegar fácilmente a la agresividad, a los golpes, a los insultos, o en el caso de las naciones en conflicto, en guerra. Un ejemplo valiosísimo para entender este concepto de la asertividad aplicada a la vida de las naciones es lo que está ocurriendo en este momento entre Polonia, Bielorrusia y Rusia y la Comunidad Europea, la Unión Europea. Resulta que alguien, no se sabe bien a bien quién, alguna nación o algún grupo de poder secreto, facilitó la llegada a la frontera de Polonia con Bielorrusia alrededor de entre 5 y 10,000 migrantes de Medio Oriente, entre los cuales hay una muy buena camada de narcotraficantes, de terroristas, de gente malviviente, de criminales, de asesinos, y por supuesto también una mayoría de civiles, buenas personas que pretenden entrar a Polonia para encontrar casa, vestido y sustento, porque en sus respectivas naciones no los tienen. Y Polonia, de una manera no agresiva, cerró su frontera. Y el presidente Víctor Orbán dijo, por la seguridad de Europa no pasarán. Y blindó su frontera. Entonces Bielorrusia amenazó de manera no asertiva con bombardear las defensas polonesas, perdón, es lo correcto, no polaca, a fin de que se les abriera paso a los migrantes. Y al mismo tiempo se puso Polonia a hacer una investigación para ver si no era Rusia la que estaba enviando señales incorrectas para que Polonia fuera invadida por estos migrantes que, como digo, están tremendamente contaminados en su grupo por gente indeseable. Y cuando Vladimir Putin escuchó la acusación de Polonia, de una manera asombrosamente gentil, dijo, no, Rusia no tiene ningún interés en invadir Rusia de ninguna manera, así que la acusación polonesa contra nosotros es falsa, pero lo dijo en un tono muy tranquilo, muy pacífico, muy creíble, y el presidente polonés dio las gracias y desarmó un conflicto que hubiera podido llegar a ser grave. Sin embargo, Bielorrusia no está en una actitud asertiva. Hay cierto riesgo de que pueda incluso atacar la frontera polonesa y crear un conflicto de dimensiones que podrían ser catastróficas. En la vida de las naciones, como en la vida de las familias y de las personas, la solución invariablemente va a ser evitar la confrontación, pero afrontar el problema con serenidad, con tranquilidad, con aplomo, en pocas palabras, con asertividad. Con estos múltiples ejemplos que he dado, continúo. Ninguna de las dos reacciones extremas, ni el escape ni la confrontación, nos brindan la oportunidad de continuar por buen camino una relación interpersonal. ¿Cuál es la mejor manera de romper una relación familiar, una relación conyugal? Cuando los dos o uno de los dos no sabe guardar el justo medio de la asertividad. Y entonces las expresiones populares mexicanas son pues muy descarnadas, ¿no? Ahora sí vas a saber quién soy. Ahora sí te voy a decir la neta del planeta. Y tú eres un desgraciado y un... bueno, ¿para qué digo la sarta de groserías típicas del léxico nacional que tienden a denigrar, a descalificar, a humillar, a confrontar al otro de una manera tan incorrecta, tan inadecuada, que no se va a derivar ningún beneficio para ninguno de los dos bandos?
En un partido de cualquier deporte suele haber tres resultados. Alguien gana, alguien pierde o los dos empatan. Pero en materia de confrontación no asertiva, ojo con esta frase, que podría ser la médula de esta sesión. Si no eres asertivo, ya seas sumiso, ya seas confrontativo o agresivo, todos pierden. Pierdes tú, pierden tus familiares, pierde tu adversario. Se pierde el conocimiento de la verdad, se pierde la oportunidad de formar un acuerdo, de formular un tratado de paz, de seguir adelante con la relación por causas no dolorosos para nadie y muy placenteros porque se camina sobre la verdad y sobre la templanza, que en este caso está soportada por esta sublime palabra de la asertividad. ¿Sí? Esta virtud es la base práctica para lograr el respeto profundo a la dignidad mía y del otro. La asertividad, hace rato alguien preguntaba, creo que Alejandra preguntaba, ¿cómo tratar a las personas agresivas, burlonas, que no conocen lo que nosotros ya conocemos, que están a 1000 años luz de tener la menor idea de lo que nosotros estamos aprendiendo? Bueno, pues como te lo dije, Ale, la respuesta es: sé asertiva, no confrontativa, no agresiva, pero tampoco callada. Ni huyas ni te eches contra ellos. Simplemente plántate. Esto es lo correcto, esta es la verdad, esto es lo virtuoso, este es un nuevo conocimiento. Esto afirma sobre todo esa frase que tantas veces he dicho y que nos conviene repetir verbalmente y ejemplarizar con nuestra conducta. Pues mira, me pesa que no lo sepas, porque si no lo sabes, estás lejos de poder vivir feliz. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque solo la persona virtuosa, en este caso, solo la persona asertiva, es feliz. La persona sumisa, tímida y que sale huyendo de la confrontación o del problema, pues guarda muchos entripados y se puede incluso enfermar de diferentes partes de su organismo, según sea débil. Debilidad en el hígado, debilidad en el páncreas, debilidad en los riñones, debilidad en el sistema cardiovascular. Allí van a ir a dar las toxinas por no sacar, por no afirmarte, por no decir, por no hablar, por no expresarte. Y en el caso contrario, pues te pueden romper las narices, te pueden romper la cara o te pueden romper la vida. En réplica equidistante, equiparable a tu agresividad. Así que más vale nunca menearle los bigotes al tigre. Más vale hablarle bonito y acariciarlo, y así es como algunos domadores famosos en la historia logran manejar a los tigres como si fueran gatitos domésticos. ¿Qué nos permite la asertividad como virtud en cualquier circunstancia? Voy a explicar 1, 2, 3, 4, 5, 7, en 7 líneas, qué nos permite la asertividad, qué nos facilita el ser asertivo. En primer lugar, nos permite expresar nuestras propias necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, yo al terminar cada sesión siempre les pido de modo asertivo, no agresivo, no condicional, que por favor no me dejen abandonado, no se les olvide pagar sus cuotas mensuales, porque pues de eso vivo. Si alguna vez ustedes me escuchan enojado decírselos, pues estoy ahora sí que en casa del herrero cuchillo de palo. O me voy a parecer al Peje, ¿no? Que fue a hablar de seguridad y de no corrupción y de apoyo a los pobres, cuando él exactamente en su país en nuestro país hace exactamente todo lo contrario. Y se ganó tremendas regañadas hasta de Rusia y China y de todos los columnistas inteligentes de todo el planeta. Qué gusto me ha dado cómo se lo han puesto ahora sí que como lazo de cochino, y es poco. Nadie lo ha elogiado por la forma tan absurda como fue a exigir
Fue a regañar a la ONU, fue a decirles cosas terroríficas. Escuchen su discurso, y es el de un peladito de barrio. Nada más no dijo carnes mexicanas, pero sí dijo expresiones propias de un pendenciero. Así que qué bueno que lo batearon. No expresó necesidades, expresó de manera no asertiva caprichos. La asertividad pues nos permite expresar necesidades, nos permite expresar deseos, aun cuando en un momento no haya justificación para expresar un deseo, pero es nuestro deseo y tenemos derecho a expresarlo. ¿Sí? Nos permite expresar sentimientos, entendiendo que los sentimientos pueden durar mucho tiempo, sobre todo cuando no se expresan. También la asertividad nos permite expresar emociones. Llanto, miedo, temor, alegría, tristeza, ira. La asertividad nos permite expresarlos de manera apropiada para no generar un conflicto, pero tampoco para echarnos a perder una víscera, ¿sí? O un órgano vital. Nos permite, fíjense qué importante, expresar opiniones aun cuando pudiéramos estar equivocados. La persona asertiva expresa sus opiniones y le pide al otro que exprese las suyas. Y entonces se abre un diálogo. Algo formidable que permite la asertividad es que entre dos personas asertivas o entre una asertiva y una no asertiva, el diálogo siempre será posible. Porque la asertividad facilita la expresión de las opiniones y de las creencias. Aquellos de ustedes que vieron el debate del martes pasado, ¿sí?, con un señor protestante dominicano cuyo nombre no recuerdo, si alguien recuerda, dígamelo. Creo que los dos fuimos asertivos, ¿sí? Y por lo tanto el diálogo transcurrió de una manera gentil, de una manera educada, aun cuando en lo esencial nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque mientras él se aferre a sus creencias como dogmas de fe, pues seguirá en el error. Pero eso no le da al católico, en este caso a su servidor, el derecho a enfurecerse, a agredirlo, a ofenderlo y a faltarle al respeto. Tanto él como yo expresamos de manera asertiva nuestras opiniones y creencias de manera directa, honesta, no agresiva ni sumisa. Por lo tanto, él quedó invitado y ya el padre González nos dirá en qué momento nos volvemos a reunir, a seguir debatiendo, y yo espero que de ese diálogo puedan derivarse grandes beneficios para muchas personas. Bien, esto es lo que nos permite la asertividad. Además, fíjense qué cosa tan curiosa. La persona asertiva sabe que tiene derecho a cambiar de opinión. Como decía el viejo Aristóteles en la antigua Grecia, es de sabios cambiar de opinión. ¿Quiénes son los que nunca cambian de opinión? Los necios. ¿Quiénes son los que se aferran a su opinión y no están dispuestos a cambiarla por nada del mundo? Los que viven en el mundo de la necedad. Solo los necios no cambian de opinión. Es decir, solo los necios no aprenden nada. Porque un cambio de opinión implica un aprendizaje. ¿Sí? Un aprendizaje que puede ser crucial para salvar la vida, la salud o resolver un problema difícil en una circunstancia en donde la vida nos coloca con alto grado de dificultad. Aquí viene una joya que va para muchos de ustedes a quienes conozco bien. Bueno, y agradezco el privilegio de haberse dado a mí el privilegio de conocerlos. Para muchos de ustedes, esta sesión espero que sea un parteaguas, que les permita aprender a decir que no cuando procede decir que no. Porque algo que la persona no asertiva no sabe decir es no. Quisiera decir no y le sale, bueno, ándale pues. Bueno, sí, está bien. Bueno, como tú digas. Bueno, pues ya, dejemos de pelear. Sí, hombre, como tú quieras. Cuando en el fondo, ¿qué quisiera decir?
no, no estoy de acuerdo. Esto no va, esto no procede. Y mantenerte firme en el no, sin sentirte culpable. Y sin ceder a la manipulación, las trampas, la labia, la elocuencia, ¿sí?, de tu contrincante, de tu marido, de tu esposa, de tu hijo, de tu quien sea, porque él sí se las ingenia para lograr arrancarte un sí que en el fondo de ti quisieras que se mantuviera como un no. Pero también lo contrario, también el asertivo sabe aprender, sabe decir que sí, porque procede decir que sí, cuando procede decir que sí. Pero lo más importante, y es lo más frecuente en nuestra cultura, lo más frecuente, y conozco muchísimas personas así, cuyo gran problema es que desde que tuvieron su primer bebé, a los 15 años, ¿cuál fue el problema? Que no supieron decirle al gañán, no me equivoqué, es gañán, no galán, gañán, no supieron decirle no. Aquí me bajo, no entro al motel. Ay, ya no me quieres, qué barbaridad, me voy a dar un tiro. Mira, sí, yo sospechaba que no me querías. Y entonces la chica no asertiva, bueno, ándale pues, pero nada más un ratito, ¿eh? Y no del todo, ¿eh? Nada más poquito, ¿eh? Y a los 9 meses habría que ponerle poquito al bebé. Qué importante hubiera sido que en esos momentos ya me hubieran escuchado y hubieran aprendido a decir no. No a la relación sexual antes del matrimonio. Imagínense, a lo mejor seríamos 40 millones de habitantes menos, o los mismos, pero bien queridos, bien esperados, bien deseados, y no mal queridos y no deseados, porque ese es el problema que se deriva de cuando una joven de cualquier edad, en edad fértil, no sabe decir que no. Como alguna vez, esto es anecdótico, hace muchos, muchos años, ya me acordé, fue en 1974, en un programa con Jorge Salimaña, así le decíamos, de apellido Saldaña, pero bueno, le decíamos Salimaña por mañoso, por masón, por enredoso y por anticatólico furibundo. Nos invitó a un debate contra 6 chicas, éramos 3 hermanos, mi hermano José María, mi hermano Salvador y yo, contra 6 chicas, todas partidarias del aborto. Y el tema era justamente que por qué ellas defendían el aborto y nosotros defendíamos el derecho del feto a vivir, a seguir vivo, hasta que la muerte natural se lo llevara del planeta. Y bueno, empezamos a dar razones a ambos bandos y ellas empezaron a perder el buen humor, se pusieron furiosas, enojadas, mustias, y de pronto, después de un argumento que yo le di, ¿sí? ¿Cuál fue el argumento que yo le di? A ver, chica, mira, es muy simple. ¿Por qué en vez de decirle al bebé no, cuando ya está en tu vientre? Porque ya decías que yo tengo derecho a decirle al bebé, fuera de aquí, no te quiero. Y yo le dije así, medio riéndome, oye, ¿por qué no le dijiste al bebé, no entres antes de que entrara? Bueno, pues la chica se levantó, agarró un periódico que estaba por ahí y me dio de zapes en la cabeza. En público, ¿sí? En plena sesión en Televisa Canal 4. Bueno, pues obviamente el público se le volteó, empezaron a llegar las llamadas en su contra y entonces Jorge Salimaña dio por perdido, dio por terminado el debate porque pues lo que seguía ahí era un puro ridículo para aquellas muchachas que él había llevado con todo el ánimo de que nos pusieran en ridículo a nosotros. ¿Por qué se ganó ese debate? Pues porque además de que defendimos la verdad, lo defendimos de una manera de muy buen humor, con mucho sentido de la ironía, elegante. ¿Por qué antes de decirle al bebé, por qué no le dijiste no entres? Se lo hubiera podido decir de manera más ruda, como lo dice por ahí un sacerdote, ¿sí? El padre Ángel Espinosa de los Monteros lo dice de una manera tan pelada que prefiero no decirla. Pero bueno, ¿sí? Entonces,
ser tratado con respeto y con dignidad. Aprender a decir no ante una petición sin sentirse culpable. También cometer errores, ojo, y defender el derecho a no perder el afecto del otro. Es una de las cosas más maravillosas del acto asertivo. Sí, me equivoqué, pero no tienes derecho a enojarte conmigo. No tienes derecho a cerrarme la llave de tus caricias. No tienes derecho a quitarme tu sonrisa, tu ternura, tu amor, tu amistad. Reconozco mi error, pero reconoce tú que si me amas realmente, no tienes derecho ni por un ratito a enojarte conmigo y hacerme sentir la furia de tu desprecio o de tu desacuerdo. La persona asertiva pues sabe defender su integridad afectiva. ¿Cuánta falta nos hace a muchos de los que estamos aquí poder defender ese derecho? A equivocarnos y no perder el afecto de la esposa, del marido, de los padres, de los hijos. Podríamos decir que este es el momento culminante en cuanto a lo que estoy explicando sobre las enormes ganancias de la asertividad. También la persona asertiva sabe pedir y sabe dar. Y claro, tiene más presente que, como dice San Francisco, sapientísimamente, es muchísimo más feliz el que da que el que recibe. Porque dando es como recibimos. Firma San Francisco de Asís, y si lo dice, por algo lo sabe él. También otro derecho de la persona asertiva es no verse obligada a hacer más de lo que humanamente pueda. Las personas asertivas, ojo, no se mueren en la raya, porque antes de morirse en la raya, saben decir, hasta aquí llegué. Imaginen qué importante es esto en un mundo empresarial en donde al obrero, al empleado, al ejecutivo, al otro se le explota al grado máximo y se le exigen esfuerzos que van más allá de su salud. Y a veces exponen su vida. Conozco infinidad de hogares rotos, infinidad de hijos maleducados, porque papá no le supo decir al jefe, ya me voy. A las 6 de la tarde. Bueno, 7 cuando mucho. Ah, no, dan las 10 y las 11 y hasta medianoche, y la persona no asertiva sigue trabajando como burro porque no sabe decir que no. Tiene miedo a que lo corran, tiene miedo a que lo despidan y hasta que no lo indemnicen incluso. Y el valiente lo es hasta que el cobarde quiere. El derecho lo asiste. El derecho en muchos rubros, no soy abogado y no podría decir la expresión exacta, pero el Código Civil, el Código Mercantil, el Código de Relaciones Obrero-Patronales defienden el derecho de la persona a la salud y a su tiempo de familia. Pero millones de obreros, millones de empleados no saben decir que no y viven una vida de esclavitud y tienen abandonada la familia por no saber decir ya me voy. Tengo familia y no acepto vivir como obrero de las galeras turcas, cuando todavía los cristianos eran esclavos de los turcos allá por mediados del siglo XVI. Otro derecho formidable al cual nos da la asertividad es a establecer prioridades. A veces entran en conflicto diferentes personas que nos rodean. Y la persona asertiva sabe establecer prioridades. Tú primero, tú segundo, tú tercero, tú al último. O tú de plano no entras en la jugada. ¿Por qué? Porque es mi derecho. Y claro, puedes expresar tu desacuerdo. Porque soy asertivo. No te humillo, no te robo, no te aplasto, pero tampoco cedo a una prioridad tuya que, analizada con objetividad, resulta ciertamente injusta o inequitativa.
Así que el asertivo sabe establecer prioridades. Vuelvo entonces a contestarle a Alejandra. Es una prioridad establecer a quién voy a tratar de determinada manera, con más frecuencia, con menos frecuencia, con más deferencia, con más reverencia que a otros. Y además, el asertivo sabe que tiene derecho, y así lo hace, a tomar de modo invariable sus propias decisiones. Es mi decisión. Volviendo al ejemplo de Polonia, Polonia no le pidió permiso a la Unión Europea, y hizo muy bien, para cerrar su frontera. Como una nación autónoma, que aunque sea miembro de una comunidad tan importante como la Unión Europea, puede como nación defender sus derechos. Así que mis respetos para el señor presidente don Víctor Orbán, que tomó una decisión muy valerosa, muy asertiva y muy firme, mas no agresiva, porque no ha disparado ni lo piensa hacer. También el asertivo sabe que tiene derecho a sentirse bien, y tiene derecho además a tener éxito. Y claro, el éxito va a generar probablemente mucha envidia en quienes lo rodean, pero a él le importa una pura y dos con sal. Él sabe que tiene derecho a sentirse bien y a tener éxito en lo que emprende. En cambio, las personas no asertivas incluso se sienten culpables por sentirse bien, o se sienten culpables por tener éxito. Y es un derecho natural intrínseco, que parte de un conocimiento teológico muy importante. Decía San Ignacio de Loyola, uno de mis santos preferidos, porque bueno, mi educación preparatoriana fue con jesuitas de altura, cosa que ya desaparecieron, ya se murieron casi todos. Dios te quiere feliz, porque un santo triste es un triste santo. De hecho, alguna vez lo expresé y lo repito, algo valiosísimo. El estado de ánimo primordial, el estado de ánimo más frecuente en una persona que toca los dinteles de la santidad o que vive en ella, es la alegría. Hay un libro formidable de un autor francés, Georges Bernanos, así se escribe, Bernanos con B grande. El librito este se llama La Alegría. Ojalá se pudiera conseguir por ahí. Ahora no tenemos la presencia de nuestro buen amigo Ricardo, pero le voy a encargar que nos lo busque para que después lo podamos subir si es que existe todavía. Entonces, sentirnos bien, sentirnos alegres, tener éxito, ¿sí? No hablo de la palabra ser feliz en el sentido mundano, sino ser feliz al estilo santo. La felicidad que sentimos las personas que estamos en conciencia, en gracia de Dios. También el asertivo sabe disfrutar de privacidad. Algo así como, quiero estar solo. Este día no me hable. Estoy fuera del aire 2 horas. Como lo expresé ya en un escrito que mandé al grupo. El próximo miércoles necesito concentrarme todo el día de sol a foco en celebrar a mi esposa su cumpleaños. Entonces, a los del grupo miércoles los invité a estar hoy, pero el grupo miércoles tendrá su sesión que va a dirigir o Robert, o Ricardo, o Juan, o ambos, con la grabación de este mismo video, para que los que el miércoles yo no atienda en vivo disfruten también de estos conocimientos, y después Juan, a quien ya conocen todos ustedes y que es muy sabio en sus respuestas, pueda participar en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque ese día quiero disfrutar de privacidad en compañía de la mujer de mi vida. También el asertivo sabe gozar de reciprocidad e incluso sabe pedirla, porque la asertividad prohija, promueve, proclama la reciprocidad, la equidad, en todos sentidos. Equidad financiera, equidad en esfuerzo, equidad en intercambios, equidad en trueque.
sabe pedir sus derechos y sabe reconocer los del otro. ¿Sí? También el asertivo puede renunciar en un momento dado a ejercer sus derechos y acceder graciosamente al derecho o al punto de vista erróneo del otro. Es su privilegio renunciar. Pero también el asertivo sabe exigir la calidad pactada. Bien, el modelo completo de la asertividad en cuanto a los principios generales sigue la siguiente lógica. Te respetas y te amas a ti mismo, respetas y amas a los demás. Entonces aquí tenemos la base, la asertividad para una saludable autoestima, que también se llamaría ordenado amor por sí mismo, y en la base para amar al prójimo como a ti mismo. La asertividad te permite ser directo, no darle muchas vueltas a las cosas. Si vas a decir que no, no des muchos rodeos, desde el principio, desde el primer momento, con una gran sonrisa, con suavidad, pero con firmeza, puedes decir directamente no. No estoy de acuerdo, no procede, no va. También es muy importante dentro de la asertividad la honestidad. Es decir, para ser asertivo tienes que estar defendiendo un principio, una idea, un conocimiento en el que realmente crees o que realmente conoces. Te puede fallar el conocimiento y entonces el acto asertivo sería no lo sé, o no lo sé suficientemente, o me falta información, o voy a averiguar, voy a investigar. Como muchas veces yo incluso en público y en privado lo he dicho, no lo sé y voy a investigar, o no lo sé del todo. Es un acto y un derecho asertivo. El asertivo sabe ser apropiado. Apropiado a la persona con la que está en interlocución, apropiado a la edad, a la sensibilidad, al sexo, a la condición sociocultural, socioeconómica de su interlocutor, sabe ser apropiado. Y al mismo tiempo guarda un gran control emocional. No suprime sus emociones, las controla, las domina. Por eso decimos que tiene dominio emocional, dominio ideo-afectivo. Sabe decir lo que quiere decir. Y entonces aquí se da un milagro formidable al ecualizar 4 cosas dentro de la asertividad coherente y congruente. Piensa algo, eso mismo que piensa, lo siente. Eso mismo que piensa y siente, lo dice. Y eso mismo que piensa, dice y siente, lo hace. Con asertividad, con seguridad, sin confrontar y sin escaparse. Tener una interlocución con una persona así es una delicia. Es pasársela bien, es dejar los conflictos a un lado e incluso puede desarmar conflictos familiares, internacionales, empresariales, mercantiles, penales, cuando de modo asertivo se negocia, se platica, se habla, se dialoga con el posible o real adversario. Por eso digo que la asertividad es una de las virtudes que más nos conviene aprender y practicar, pero a la voz de ya, con gran sentido de urgencia. Y también el asertivo es propositivo. Usa muy poco en su lenguaje común, muy poco el no, o el nunca, o el jamás, o el siempre. Y utiliza palabras más apropiadas a las cambiantes y difíciles circunstancias de la vida. Probablemente, me inclino a pensar que no, es probable que sí, de esto estoy seguro, pero estoy abierto a equivocarme y reconocerlo. Todo eso es una actitud asertiva. Pero también sabe escuchar. No solo decir, sabe escuchar. Y aquí cito a un gran sacerdote
que mientras estuvo vivo, íbamos mi esposa y yo a escucharlo cada 8 días a su parroquia y lanzaba unos discursos formidables, era un placer escucharlo. Y me acuerdo muy bien de él que decía, a ver, eso de escuchar, ¿qué tanto? ¿Qué tanto hay que escuchar? Pues mira, es muy sencilla la regla. ¿Cuántas orejas tienes y cuántas bocas tienes? Pues 2 orejas, padre, y una sola boca. Entonces eso significa que te conviene escuchar el doble de lo que hablas o hablar la mitad de lo que escuchas. Sabia decisión del creador. El que escucha más de lo que habla difícilmente se equivoca y difícilmente se consigue adversarios gratuitos por saber escuchar. Ahora bien, para concluir nuestra exposición y comenzar la parte de preguntas, aportaciones, etcétera, vamos a seguir platicando sobre la asertividad, pero buscando desarrollarla en todos nosotros. Para lo cual, tenemos que reconocer conscientemente cuáles son nuestras verdaderas necesidades por satisfacer. En la familia, ante el cónyuge, ante los padres, ante los hijos, ¿qué necesitamos? Bueno, probablemente necesitemos algo que no tiene parangón, que no tiene sustituto. Necesitamos ser escuchados. Es cierto. Hay que saberlo pedir. Pero si yo necesito ser escuchado, es muy probable que eso mismo le acontezca a los demás. Y entonces somos como 2 ejércitos cobardes que se enfrentan en la cumbre de una montaña, de una loma, y al ver al enemigo salen corriendo los 2 ejércitos. Bueno, pues los 2 salen derrotados. Por esa razón es muy importante entonces identificar las necesidades que muy probablemente el otro tiene y decirle, dime, estoy dispuesto a escucharte. ¿Qué necesidades me quieres plantear que a lo mejor yo no he sabido cumplir? O a lo mejor tú crees que yo no he sabido cumplir, pero que en el fondo de mí sí las quiero subsanar, sí las quiero cumplimentar, porque te amo. Y muchas veces la falta de asertividad, que se traduce en falta de diálogo, en falta de sinceridad, produce rupturas absurdas e innecesarias que podrían haberse evitado con una asertividad, cuando menos por parte de uno de los dos. Y para terminar, no confundamos como virtud, porque no lo son, a esas personas que tienden a darles a los demás largas explicaciones para justificar sus actuaciones, haciéndose y sintiéndose pequeñas y ensalzando solo al que tienen enfrente. Ser barbero, como decíamos allá en la primaria, en la secundaria, ay, fulano de tal es un barbero, con el profesor, ¿no? Por eso anda buscando el 10 o anda buscando que le perdonen la reprobada. La persona barbera, la persona que echa flores sin sinceridad, sin asertividad, la persona que lanza piropos falsos, caricias falsas en lenguaje de nuestra psicología realista, no es una persona asertiva. Simplemente es una persona hipócrita. Y la hipocresía, obviamente, está en el lado opuesto a una de las virtudes más que más nos conviene desarrollar, aparte de la asertividad, que es la honestidad. Juntemos los 2 términos, honestidad asertiva, asertividad honesta. Y tenemos entonces el concepto redondamente explicado de lo que fue el tema de esta noche, desde luego advirtiendo que apenas fue un primer desarrollo para que en próximas sesiones lo podamos profundizar, pero incluso profundicémoslo desde este momento. Así que abrimos entonces la puerta, la ventana para que todos puedan participar. Comenzamos. ¿Quién se lanza primero? Adelante. ¿Quién dijo yo?
¿O se quedaron catatónicos, patitiesos, sorprendidos? Bueno, pues si así fue que... Para mí no hay preguntas, doctor. A Todo ver, está muy claro. Para mí no hay preguntas. pero Luli, perdón. Muy bien, no hay preguntas para Luli, pero aquí tenemos a Lourdes Méndez levantando la mano. Sí. Adelante, Lulu. Doctor, buenas noches y buenas noches a todos. ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿cómo se desarrollan las virtudes? ¿Cómo se aprenden? ¿Cómo se desarrollan? Esa es mi pregunta. Primero, decídelo. Decídelo y allí tienes ya el 50% del camino avanzado. Por ejemplo, si tú eres una persona enojona, ¿sí lo eres? No. No, ¿Eres no. una persona tímida? No creo. No creo. Bueno, entonces ni tímida ni agresiva, eres asertiva. Ok. ¿Pero qué virtud te gustaría desarrollar o aprender? La fortaleza, la humildad. Bueno, la Son, fortaleza, la humildad. A ver, la fortaleza y la humildad, como cualquier otra virtud, se aprenden básicamente de 6 maneras. Si gustas anotarlas, aunque van a quedar en la grabación. Claro que sí. Primero que nada, toma la decisión de repetir la acción virtuosa 50 veces. ¿Cómo se escribe 50? Con S. Porque 50. significa sin cuenta, incontables. Ok. Si no repites el acto humilde, si no repites el acto fuerte, nunca vas a aprender a hacer. Claro. Segundo, repítelo un día sí y otro también, conscientemente. No dejes pasar más de 24 horas entre una repetición y otra. Porque miren, hay un principio fundamental. ¿Cómo se define la palabra música? Es un ruido con ritmo. Sí. Si tiene ritmo, pues es un tambor, ¿no? Claro. Pero también la trompeta y el violín y cualquier instrumento musical, para no producir ruidos horrorosos, tiene que tener ritmo. Claro. Entonces, para aprender algo en el mundo de las virtudes, necesitas repetirlas, regla número 1, regla número 2, con ritmo. Hay una técnica formidable para los enojones, y sin referirme en especial a nadie, para no ventanear a nadie, la persona enojona tiene la enorme oportunidad de aprender a dejar de serlo cuando en el momento que siente ira, decide abandonarla. Conscientemente. Algunas personas, bueno, casi todas, esperan que por obra y gracia del Espíritu Santo, un día la ira desaparezca. Eso no va a suceder. Solo yo, el autor de mi propia ira, puedo hacerla desaparecer. Para lo cual, regla número 3, hay que dejar de culpar a los otros. Yo me hago cargo de que si me enojo, me entristezco, me enfurezco, me preocupo, es culpa mía. Nada de que me haces enojar. Eso es un mito gigantesco. Es un mito absurdo. Me haces enojar es una mentira. Lo correcto es que yo te doy a ti la facultad de hacerme enojar. Pero si yo no te doy esa facultad, no me puedes hacer enojar. Entonces, hay que hacernos conscientes de que si me enojo, es mi responsabilidad y no es del otro. Yo no puedo impedir el error ajeno. No puedo.
Él tiene su propia libertad. Lo que sí puedo impedir es engancharme con sus errores. Enojarme por lo que él hizo es mi responsabilidad. La fortaleza implica paciencia. Vimos cómo la paciencia es una de las virtudes propias de la fortaleza. Entonces, el acto paciente te hace dueño de sus propias reacciones y deja de culpar a los demás. Claro. Otra regla fundamental. Imagina cómo va a ser tu vida, se llama causa final, cómo va a ser tu vida cuando tú conquistes esa virtud. O sea, ¿cuál va a ser tu ganancia? No pierdas de vista el resultado final de tu ganancia. Y una última regla, búscate un modelo en la vida, alguien que ya tenga la virtud que a ti te hace falta. Esta persona puede ser alguien de tu familia, de tu círculo cercano o lejano, o puede ser un santo. Sí. Curiosamente, en mi vida personal, aparte de la influencia que han tenido personas valiosísimas, entre las que podría citar a mis abuelos, a mis padres, algunos tíos, curiosamente, yo reconozco que en mi vida personal y profesional han tenido más influencia mujeres que hombres. Por ejemplo, reconozco que mi esposa ha tenido en mí una influencia formidable para aprender a ser asertivo y no agresivo, porque soy de sangre encendida, de temperamento colérico, y con facilidad puedo entrar en cólera inconscientemente. Entonces, ella es un catalizador que frena. Pero también hay dos mujeres en la historia a las que les aprendí a ser asertivo, y son la reina Isabel de España, Isabel la Católica, en su manera de tratar las dificultades. Por eso uno de los libros que con más gusto he leído es justamente un libro sobre ella, que por cierto me acaba de llegar en un ejemplar nuevo, porque el que tenía ya estaba todo despanzurrado. Y otro, Santa Juana de Arco. Cómo a sus 18 años logra liberar a Francia de una esclavitud de 100 años bajo la bota inglesa. ¿Cómo le hizo? Lean su biografía. Hay muchas biografías de ella en la red. Biografía de Santa Juana de Arco, biografía de Isabel de Castilla. Son aprendizajes formidables de dos personas maravillosamente asertivas. Y curiosamente su asertividad las llevó a los altares. No a Isabel de España, porque los judíos y los moros no quieren verla en los altares. Los judíos porque no le perdonan el zipizape que ella les puso un alto porque descubrió que eran conspiradores contra el reino de España, y los moros pues porque los venció, ¿no? Y los echó de su tierra después de 700 años de reconquista. Ellos dos, los moros y los judíos, han impedido que esta gran santa esté oficialmente en los altares. Pero la máxima virtud de ella fue la asertividad. En una de esas, tiene que entrar a una ciudad donde todo el mundo la odiaba y la quería ver muerta. ¿Y qué crees que hace? Le ordena a su guardia de corps: no me sigan, quédense aquí. Y ella entra sola con su caballo a la ciudad enemiga. Qué maravilla. Y estoy hablándote de una ciudad de 40 o 50,000 habitantes. También no eran moros, eran españoles, pero no la querían como reina. Ella entra montada a caballo y diciendo: soy la reina de España por la gracia de Dios. Y ustedes están aquí para ver, oír y callar. Y lo logró. No sabía eso. Sin armas, con su pura chaparrita presencia de 1,60.
Además, sí era una guerrera temible, ¿eh? Yo aquí Ujú. en la sala tengo una espada, réplica de la de ella. Es una espada de acero, réplica idéntica de la que ella manejaba. Ella llegó a manejarla en batallas de hasta 10 o 15 horas. Una espada de 8 kilos. Yo no puedo menearla ni 8 Oh. minutos. Mm, Dios, Son cosas verdaderamente sí, formidables que da la claro, virtud, ¿no? claro, ¿Sí? Apréndete la vida de esas dos mujeres. sí, claro, Bueno, todo el grupo, vale la pena. Son claro. modelos femeninos de asertividad. Ujú. Perfecto. Y bueno, en el caso de los varones, pues está mi santo patrono, San Juan Bosco, Ujú. extraordinario modelo de asertividad y valentía, que hizo cosas formidables Mm, por su valor, por su tenacidad, por su asertividad. ujú. O crear, por ejemplo, la única orden sacerdotal que tiene Sí. su propia regla y Ujú. que no ha sido infiltrada por la masonería, los salesianos. Ah, Todos los demás ya fueron infiltradas. Sobre todo los jesuitas están en manos del adversario. Qué mm, triste, pero así es. ah, Pero San Juan Bosco le dio tal asertividad a los miembros y jefes de su orden que más de un siglo después sigue intacta. En todo qué el planeta, maravilla. en todo el mundo, la orden salesiana dedicados a la enseñanza, a la cultura, a la literatura, a las bellas artes, Ujú. ¿sí? Sí, Imbatibles. claro. Bien, pues esta fue la respuesta a tu amplia pregunta. Pues muchas Tenemos a gracias. 3 preguntones, Gracias. Alejandro, Jesús y Raúl de Zamacona. Adelante, Alejandro. Hola, muy buenas noches, Juan Bosco, a todos. Pues sí, es trascendental esta reflexión sobre la asertividad que nos debemos cuestionar todos, ¿no? Y en dónde estamos confiando y en dónde más o menos la llevamos bien. Y hay muchísimo por avanzar ahí, pero el concepto es fundamental, ¿no? Y lo otro es de que, pues se me ocurre reflexionar de que lo que menos existe en el mundo ahorita es la asertividad en contra del mal. Exacto. O sea, Es una tragedia. Las estamos, personas que tienen conciencia del bien y que eh, pelean en el mundo del bien, en el bando del bien, ay, qué pena me da cómo se lanzan a la yugular del adversario, ¿sí? Sin el menor concepto de la asertividad. Y entonces pierden la batalla. Ujú. estamos hablando de esas tiranías. La tiranía del relativismo va exactamente en contra de la asertividad. ¿Sí? Pero fíjate, cuando tú al adversario lo ofendes, lo humillas, lo denigras, te ganas un adversario de por vida. Ujú. En cambio, cuando tú al adversario lo tratas con respeto, con dignidad, con galanura, con empatía, pues a lo mejor hasta te ganas un amigo. Gracias. Gracias. Pero el secreto está en ser asertivo. Bien. Muy buena tu reflexión, Alex. Tenemos a Jesús Casas. Adelante, mi querido amigo Jesús. Qué gusto verte por aquí. Adelante con tu pregunta. Doctor, ¿cómo comenzar a aprender a decir que no después de tanto tiempo batallar con ese problema? Pues sí, Jesús, ahí te lo puse en tu diagnóstico. Qué bueno que lo reconoces y bueno, pues yo creo que es una pregunta tan tremendamente importante de contestarte que, pues mira, las reglas serían las mismas que le platiqué a Lourdes. Cuando tengas necesidad de decir sí, perdón, cuando tengas necesidad de decir no, hazlo ya, desde hoy antes de medianoche. Empieza hoy a practicar el no cuando tengas que decir no. Ujú. Sobre todo algún hijo. Tienes un chorro de hijos. Y si no sabes decirles que no a los hijos, híjole, estás perdido.
Entonces, identifica en qué conviene que les digas que no y en qué conviene que les digas que sí. Y apenas el diálogo terapéutico entre tú y yo, pues va a comenzar en el momento que tú quieras. Para eso te mandé tu escrito, que espero que ya hayas leído con mucho detalle. Y si no lo has terminado de leer ni de asimilar, pues todavía tómate otras horas para hacerlo. Pero finalmente este tipo de cuestiones, pues sí tenemos que hacerlo en un proyecto de terapia familiar, porque la respuesta es amplísima y va a durar probablemente algunos meses en que logres aprender a decir que no. Pero te felicito por tu humildad y tu apertura al reconocerlo, Jesús. Y en este caso, ¿qué palabras son las que me tengo que repetir a mí mismo? Yo valgo, yo puedo, yo necesito, yo tengo derecho, como lo expresé en la sesión. Tengo derecho, tengo necesidad, defiendo mi punto de vista, te impido hacerme daño, te impido abusar de tu papá. Acuérdate de ese dicho. Es más, cópialo, escríbelo y ponlo en el lugar donde más frecuentes de tu casa. El valiente lo es hasta que el cobarde quiere. Sorprende a algún hijo tuyo al que le hayas dado de cosas que están de más, permisos indebidos, tal vez dinero, recursos, privilegios. Piensa, esto lo platicaremos en privado, pero ve pensando en qué tienes tu derecho como padre a decirle, se acabó, no más. Muy bien. Y bueno, pues surge que platiquemos en privado. Ojalá mañana puedas en el momento más apropiado para ti, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Jesús. Y Raúl de Zamacona, adelante. Ah, es la señora esposa. Hola. Susana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte. Dime. Muchas gracias. Igualmente, pues, más que una duda, bueno, sí es una duda. ¿Por qué hablas tan No se bajito? oye. No se oye. Es que tengo una bebé durmiendo. Una bebé dormidita. Bueno, trataré de escucharte. A ver. Déjame subir el volumen de acá. A ver, ahí. No se oye nada. Nada. A ver ahí. No se escucha, ¿eh? No tienes encendido tu micrófono. A ver, ahí a ver, ahí habla. ¿Por qué no le escribes en el chat y te contesto? Bueno, mientras la señora Zamacona logra hacer su pregunta, alguien más, por favor, tenemos tiempo todavía. Sí, yo, doctor. Adelante, Alma, te escucho. Ok, gracias, doctor. Sí, en este de sentirse bien, tener éxito, Sí. ve que a veces uno se cuestiona obviamente la Biblia dice trabajar para poder tener, ¿no? Yo estuve en un curso que se llama Finanzas Bíblicas y nos dicen lo importante que es el diezmar del 10%, pero también he escuchado por otro lado que los calvinistas decían que o sea, de esa manera pensaban. Entonces, no sé realmente si sí es diezmar el 10% y no estemos así como huyéndonos a los protestantes, o si es algo importante, porque nos dicen, bueno, en el curso que tomé, que el diezmar ayuda a que tus ingresos puedas progresar. O sea, es como mi duda que tengo. No, bueno, pues mira, te aclaro de golpe y porrazo. Yo no sé con quién tomaste ese curso, pero no huele a católico, ¿eh? Me huele a calvinista. No, es Adriana Corona y ella es católica. No. Bueno, pero es católica mucho a su manera, ¿eh? Sí, no.
Yo desde el punto de vista de un teólogo profesional te digo, la letra de la ley en la Biblia católicamente interpretada no se sigue al pie de la letra. A ver, imagínate tú, si llevamos al pie de la letra frases del Evangelio como esta: más te vale cortar tu mano si te es motivo de escándalo. Más te vale sacar tu ojo si te es motivo de escándalo. Porque es mejor que entres manca y ciega al reino de los cielos que completa al infierno. Ahora aplícalo. ¿Te vas a sacar un ojo? No, no, no. ¿Te vas a cortar una mano? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando quieras tomar algo ajeno, te des un manazo, pero no que te cortes la mano. ¿Sí? Entonces, doctor, ¿cómo, Entonces, si, cómo la hacer Biblia, la- si el diezmo, la legislación de los papas en las encíclicas se llama esfuerzo factible. No es exactamente el 10% de tus ganancias. Además, en un estado corrupto como el nuestro, donde las ganancias válidas se las lleva cuando menos la mitad del gobierno. Cuando los gobiernos honestos de avanzada, como tendríamos en Suiza, en Austria, en Bélgica, el impuesto es del 20 al 25%, o como lo era en la Nueva España durante 300 años, el quinto real. Y el quinto real era factible. Pero después, en tiempos de vacas flacas, en tiempos de guerra, en tiempos de disturbios sociales, pues eso no era posible. Entonces ahorita la cantidad que nosotros podemos dar a nuestra parroquia, pues se mide con lo que sea un esfuerzo, pero que sea factible, sin lastimar tu economía, sin quitarle a la renta, al mantenimiento del auto, a la colegiatura de los niños, a la vestimenta. Sí. El concepto protestante es a rajatabla. El 10% si quieres que Dios te bendiga. Sí, sí. Ujú. ¿No? Sí, sí, esa era No mi es duda. literal, no es literal. Ok, ok. Bien. Listo, gracias, doctor. Ahora, claro que hay personas de clase media, media alta y alta, que el 10% sería quitarle un pelo a un gato. Y en ese caso, pues están obligados a dar más del 10%. ¿Cómo se han hecho la inmensa mayoría de las parroquias y iglesias y templos de este país o de los países católicos? Pues con el dinero de las personas pudientes. Por ejemplo, el templo donde yo voy todos los domingos, aquí en Santa Cruz de Interlomas, pues digamos que las 40 familias más ricas del lugar lograron reunir 40 millones de pesos para comprar el terreno y hacer una iglesia digna, bonita, no una gran obra, pero digna. Y les costó, pues, bastante, ¿no? Pero hubo como gente de mi nivel que cuando dimos 1,000 pesos, pues ya fue un esfuerzo considerable, ¿no? O sea, la Biblia hay que saberla interpretar, pero olvídate de la interpretación literalista. ¿Sí? Okay. La interpretación literal de la Biblia es sectaria y es protestante, no es católica. Okay. Sí, gracias. Doctor, Sí, doctor, Alicia. doctor, Sí, Alicia. no, soy Luli, otra vez. No, Nomás un comentario. Yo me la sabía que con las reformas que han hecho los papas por la situación, como dice usted, económica, sí. es el asalariado paga un día de su sueldo al año y el empresario 2%. Claro que si pueden dar más y completar el 10%, fenomenal. Claro. Pero esa legislación no me la sabía, no la recordaba, pero va en el sentido que lo dije. Es el esfuerzo factible. ¿Sí? Ok. Sí, son los números que yo me sé. Muy bien, es correctísimo. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Una cosa muy importante que quiero aclarar, platicándoles un poco de la solemne estupidez que fue a decir el Pejelopostli a la ONU, cuando se pone a decir que los empresarios den el 4% y los ricos
los 1000 más ricos de la tierra su 4% para juntar $2 billones y dárselos directamente a 750 millones de pobres, les juro que en lo que va del sexenio no he escuchado una estupidez tan gigantesca. O sea, es monumental el grado de imbecilidad del que fue a hacer gala este señor. Dejó a México y a su presidencia en el más espantoso ridículo. Número 1, técnicamente es imposible. A ver, ¿qué necesitaría tener un pobre que no tiene más que $2 diarios de ingresos? ¿Qué necesitaría tener para que el dinero le llegara realmente? Pues tendría que estar bancarizado, o tener un iPhone, o tener un celular, o una computadora. Imagínense nada más que ya comenzando por el grado de factibilidad, está planteando algo absolutamente inviable. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que al pobre que le das limosna, lo haces más pobre. Al pobre que le das limosna, lo haces más irresponsable. Aquí él odia un principio y lo dijo abiertamente. ¿Cómo creen que a los pobres les vamos a enseñar a pescar? Es como nuestras mascotas. ¿Qué acaso nuestras mascotas tienen que trabajar para que les demos de comer? O sea, comparó a los pobres con las mascotas. Los redujo a esa condición inhumana. Y lo volvió a hacer en la ONU. A los pobres no se les da dinero. Es algo verdaderamente estúpido y absurdo. A los pobres se les enseña a trabajar. A los pobres se les educa. Se les dan conocimientos, formación, habilidades, herramientas, oportunidades de trabajo, cosas que odia el comunismo. Y por eso fue allá con su batea de babas. ¿Sí? Lo más opuesto, lo más absurdo, lo más alejado de la asertividad internacional. Pero muy asertivamente, chinos y rusos se lo patearon como les dio la gana, con sus muy acertados comentarios. Ni es la forma, ni es el lugar de venir con esta, nada más les faltó decir a los chinos y a los rusos, tonterías. Lo dijeron asertivamente y elegantemente, pero fue el equivalente. Bueno, esto como comentario que no me quería aguantar porque hay algunos por ahí, algunos columnistas, que claro, quieren quedar bien con él y lo están alabando. Claro, son poquitos, pero no dejan de ser bravos. Bien, tenemos todavía, a ver si ya la señora de Zamacona logró encender su micrófono. ¿Ya me escuchan? Ya te escucho, muy bien. Ah, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Yo quería hacerle justamente una invitación, de hecho, desde hace varios días, pero como que ahorita se presta mucho más, Sí. para hacerle una sugerencia a usted, Sí. para que nos invitara a su esposa a que nos diera una plática, por ejemplo, Ay, sí. acerca de la maternidad. Digo, ella siendo pues madre de bastantes hijos y obviamente con un equipo como usted, pues cómo llevó a cabo su... Lo digo justamente porque ahorita estoy en esa etapa de que los niños son muy chiquitos, muy demandantes y tengo pues una bebé de 4 años y medio y 4 meses, ¿no? Entonces, yo ahorita me siento muy abrumada y digo, bueno, pero si lo hacían con 6, con 9, con 12 hijos, o sea, ¿por qué me cuesta tanto trabajo con 3, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad es que me siento muy abrumada, pero pues digo, claro. ¿Será que no lo estoy haciendo bien? ¿No? O sea, que no tengo las herramientas o así justamente como lo que está diciendo, no estoy siendo nada asertiva. Muy bien. Entonces, le voy a transmitir tu mensaje. Ay, me encantaría escucharla. Déjame ver si es que no anda por aquí. Por favor. No, no la veo. Ella está en Morelia, fue a visitar a su mami, ya muy, muy ancianita, más de 90, y regresa mañana, pero mañana que la vea personalmente le transmitiré tu petición. Conociéndola yo muy bien, ella es una excelente terapeuta individualmente. No le gusta hablar en público. Claro, ella entre sus amigas y sus familiares y demás es el alma de la fiesta y no le para la boca. Pero muy probablemente ella preferiría platicar contigo. Ya sea que nos ayude a todas. de alguna manera.
¿sí? Conozco su perfil, conozco sus habilidades, sus debilidades, te lo voy a proponer y pronto tendrás noticias nuestras. Ay, sí, sí, se lo agradecería yo de verdad muchísimo. He tenido de hecho terapias con usted y todo, pero siento que ahorita me faltan muchas herramientas como de mamá a mamá. O sea, trato de poner en práctica muchas cosas, pero llega un punto en el que, no sé, justamente hoy siento que no estoy siendo nada asertiva. Y lo veo, obviamente, con la más grandecita, que es la que, pues, me refleja cosas, ¿no? La que sí me dice, la que sí me puede expresar, ¿no? De sus molestias, sus enojos, y que digo, no, es que lo estoy haciendo muy mal. O sea, siempre, por ejemplo, mi esposo y yo decimos, si vemos a un niño que se está portando mal, es como, pues es que no es la culpa del niño, no es la culpa de los papás. Entonces me estoy viendo ahorita diciendo, mi hija está mal, obviamente es culpa mía. Entonces, yo no he sido suficientemente asertiva y quisiera saber cómo ¿Cómo mejorar eso. Bueno, Exacto. pues seguiremos buscando por ahí. Voy a platicar con ella en cuanto la tenga aquí a tiro de piedra. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Tenemos a usted, muchas gracias. a Oliva. Alejandro ya participó. Oliva. Sí, solamente para lo del Y luego diezmo, María Eugenia. ¿Perdón, Oliva? sí, para lo del diezmo también, acá al menos en la diócesis que yo estoy, se sugiere que se dé lo que equivale a una hora de trabajo en los días en los domingos. Los domingos. O sea, pero eso es la limosna. Y además, si tú lo das cada 8 días, pues vas a probablemente a superar la norma del diezmo. Sí, pero solamente eso es una de las cosas que se sugiere, ¿no? Obviamente Yo aquí se puede. lo reduciría la cuestión a una palabra muy importante: generosidad. Exacto. Pero acuérdense, la generosidad es una virtud que se da dentro de lo factible. Uh-huh. Porque cuando eres más generoso de lo que puedes, ya no eres generoso. Eres pródigo, despilfarrado. Uh-huh. Pero bueno, ahí está el criterio. Generosidad dentro de lo factible. Y la norma que nos platicó Luli, pues es muy clara, ¿no? Es una normativa muy buena, diría yo. Bien, ¿alguien más? Todavía tenemos unos minutillos. María Eugenia Vargas, por favor. Hola, doctor, buenas noches. Hola, Maru, buenas. Pues nada más quería darte un ejemplo de asertividad que se acaba de dar aquí en Costa Rica, donde vivo. Ah, qué bien. A nivel nacional. La semana pasada se le aplicaron unos exámenes estandarizados a los niños de quinto de primaria y se supone que eran exámenes de conocimiento. Fueron 4 días de exámenes, 3 de conocimiento y un último día en el que se les hacía una serie de preguntas a los niños de información muy personal, de qué está hecha tu casa, de qué está hecho el techo de tu casa, cuántos aparatos electrónicos tienes en tu casa, o sea, un censo básicamente. Y inmediatamente los papás de todos los niños saltaron enojados porque se estaba aprovechando de la inocencia de los niños, de que era una cosa obligatoria para sacar información, pues que en realidad se tendría que pedir en un censo si fuera la situación. Entonces inmediatamente hubo reacción. Ya al día de hoy ya la ministra de Educación renunció y se está pidiendo que se regresen los cuestionarios y que se destruya cualquier tipo de información que hayan obtenido de esa manera. Pero digo, me pareció impresionante la manera en que reaccionaron todos los padres de familia. Felicidades. Sí. Felicidades, realmente mis respetos. Bueno, yo siempre he sabido o creído que Costa Rica es la nación latina con mayor nivel de escolaridad del continente, muy superior a México. Sí. Así que un respeto muy respetuoso, un saludo muy respetuoso y con admiración sincera
a nuestros hermanos centroamericanos de Costa Rica. Felicidades. Muy asertivos, muy bien. Y bueno, aquí hay una participación de Hugo Gama. Es larga, pero la voy a resumir. Dice con mucha claridad que este responsable de la crisis en donde Polonia tiene la amenaza de ser invadida por migrantes, muchos peligrosos y armados, y narcotraficantes y gente terrorista. El autor de este tremendo movimiento contra Polonia y en general contra la Europa cristiana es George Soros. Es la mano que mece la cuna. Gracias por tu aclaración, Hugo, muy valiosa, te lo agradecemos muchísimo. ¿Okay? Perfecto. Y otra participación de Luli, que dice que hoy en Movimiento Lazos de Amor Mariano hay un video de ellos, de la consagración, que trata, entre otras cosas, sobre los niveles de caridad. En resumen, habla de 4 niveles. El primero es aliviar el hoy. Es la típica limosna que damos en la calle. Es un mientras. El 2 es apoyar la beneficencia, que son organizaciones que dan beneficios de forma organizada y por lo tanto más eficaz, eficiente y efectiva. 3 es la capacitación, que es la más efectiva en lo material, que era lo que decía yo hace rato. Pero me sorprende muy gratamente, Luli, con el 4.º nivel, que es evangelizar. Formidable aportación, Luli, mis respetos, aplauso. Bueno, y de hecho, pues fue lo que hicieron comenzando por Hernán Cortés, ¿no? ¿Por qué México llegó a ser lo que fue y después ha dejado de ser lo que fue? Justamente en torno a la palabra evangelizar y desevangelizar o descristianizar, que es lo que la revolución antimexicana tiene haciendo desde 1910. Razón por la cual hoy estamos sumidos en una pobreza galopante. Bien, Pancho Aburto, levantaste la mano, adelante. Hola, doctor, buenas noches. Hola. Por decir, si yo quisiera pertenecer a lo que es meterme más de lleno a la iglesia, ¿qué es lo que me conviene empezar? O sea, ¿qué es lo que me conviene hacer? No pertenezco yo a ningún lado, en esas cosas me considero, según yo, asertivo. Yo veo que las religiones de un lado con otro pareciera que los dos quieren tener la razón y terminan distanciándose en lugar de unirse, pero sí me gustaría, no sé, pertenecer, pero ¿cómo se comienza? ¿O cómo Pues, comenzar? ¿dónde vives? ¿En qué parroquia estás? Ahorita estoy en Houston, Texas. Bueno, pues Houston tiene un buen nivel, los católicos tienen muy buen nivel. Me consta porque he ido muchas veces allá a darles pláticas. Te recomiendo que vayas a hablar con tu párroco, el párroco al que tú vas a misa con frecuencia o a la parroquia que te toque, es fácil que lo averigües allá y le plantees tu inquietud. Le digas tal cual, asertivamente, cuál es tu deseo y él sabrá guiarte. Él sabrá decirte cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué. Te lo aseguro. ¿Sí? Yo desconozco el detalle del detalle, el procedimiento, las oportunidades. Si fuera aquí en mi parroquia, pues te diría, ¿no? Porque aquí pues es donde me muevo como pez en el agua. Pero en Houston, pues tú tienes el balón en la mano, ¿ok? En una ocasión, perdón, lo último, en una ocasión yo quise entrar, pero no sé si también tenga que ver con los padres. Yo me sentí como que me quería cambiar todo mi estilo y pues también como que dije, no. Era como que si no estaba de su lado, ya no, y dije, ay, en la torre, ¿a poco tengo que...? Y fue que ya empecé a ya no ir. No, bueno, ve y procura ser humilde y asertivo, las dos cosas. ¿Sí? Como lo dije, humildad asertiva, asertividad humilde. Me llamó la atención el libro que leí de Matthew Kelly, que usted una vez lo mencionó, lo compré y me gustó. Excelente, muy bien. Okay, bueno, gracias. Queridísimos amigos, pues, perdón, te interrumpí, ¿ibas a decir algo más? No, ya no. Gracias. Bien. Compañero, una sugerencia. Sí, Oliva. Ofrece tus talentos para que el párroco te pueda orientar mejor. Sí, ¿Sí me ofrécele explico? tus talentos, ofrécele tus servicios, ¿sí? Y él te orientará. Buena sugerencia, Oliva. Magnífico. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Fue un placer, un honor estar con ustedes como siempre. Nos vemos el próximo viernes en nuestro taller de historia. Todos los que están participando. Estamos revisando
ese terrible y dramático acontecimiento que hoy nos obligó dizque a descansar, la revolución antimexicana. No se la pierdan. Ahí nos vemos. Y asertivamente les recuerdo que hay todavía muchos colgados con su pago de noviembre. Les encargo de todo corazón que me ayuden, por favor. Gracias, muy buenas noches y hasta la próxima, el viernes, en el taller. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto es escuchar sus buenas noches, sus despedidas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Dios lo bendiga. Esto lo espero.